Una novia rebelde saltó de un auto en marcha para escapar de su boda. Pero un millonario se acercó y... «No puedo hacerlo, Miguel». Isabela se aferró a la manija de la puerta del sedán mientras las luces de la ciudad se difuminaban por la lluvia. «No puedo casarme con Eduardo». «Ya es muy tarde para esto, prima». Miguel ajustó el espejo retrovisor sin apartar la vista del tráfico. «Toda la familia está esperando en el salón. Los Santillana ya pagaron la mitad de las deudas de tu papá». La respiración de Isabela se aceleró. Su vestido de novia, que había costado más de lo que su familia ganaba en 3 meses, se sentía como una camisa de fuerza. A través de la ventana empañada, vio las luces del Parque Chapultepec brillando entre los árboles mojados. «¿Tú serías capaz de venderte por dinero?», preguntó con voz temblorosa. «No seas dramática. Eduardo es buen hombre, tiene futuro. Lo que pasa es que estás nerviosa, es normal». Isabela cerró los ojos. 3 meses antes había estado en París, tomando un curso de fotografía que había pagado con sus ahorros secretos. Había soñado con exponer sus fotos, con capturar la belleza que otros no veían. Ahora ese sueño se desvanecía junto con su libertad. El teléfono de Miguel sonó. Era su tía Carmen, la madre de Isabela. «¿Ya llegan?» Los invitados empiezan a preguntar. «Sí, ya sé que llueve mucho. Apúrense». Mientras Miguel hablaba, Isabela notó que estaban detenidos en el tráfico. La lluvia golpeaba el techo del auto como un tambor desesperado. Sin pensarlo 2 veces, jaló la manija y saltó del carro. «Isabela», gritó Miguel, pero ella ya corría por la banqueta. Sus tacones resbalaban en el pavimento mojado. El velo se pegaba a su cara mientras esquivaba peatones que la miraban con asombro. «Una novia fugitiva», murmuró alguien. Su vestido se manchaba de lodo, pero siguió corriendo como si su vida dependiera de ello. Las piernas le temblaron cuando finalmente se detuvo bajo un poste de luz. Estaba empapada, jadeando, sin rumbo. Los coches pasaban salpicando agua, y ella se sintió completamente sola en medio de 8 millones de personas. Un BMW negro se detuvo junto a la banqueta. La ventanilla bajó lentamente. «¿Necesita ayuda?», preguntó una voz masculina. Isabela levantó la vista y se encontró con los ojos más bondadosos que había visto en mucho tiempo. El hombre tenía unos 30 años, cabello oscuro ligeramente despeinado por la humedad, y vestía un traje impecable que contrastaba con su expresión preocupada. «Yo...» Isabela se abrazó a sí misma, temblando. «No sé. Está empapada. ¿Puedo llevarla a algún lugar seguro?» Algo en su voz la tranquilizó. No era condescendiente ni aprovechada, solo genuinamente preocupada. «No me conoce», murmuró Isabela. «Tampoco usted a mí», sonrió ligeramente. «Pero las novias que corren bajo la lluvia no suelen tener muchas opciones». Isabela miró hacia atrás. Miguel había logrado estacionarse y la buscaba entre la multitud, gritando su nombre. La idea de volver a ese auto, a esa boda, a esa vida que no había elegido, la aterrorizó más que subirse al carro de un desconocido. «Está bien», dijo finalmente. Él se estiró para abrirle la puerta desde adentro. Isabela se deslizó al asiento de piel, dejando un charco de agua y lodo. «Lo siento mucho», murmuró señalando el desastre. «No se preocupe. Soy Diego», extendió su mano. «Diego Castillo». Isabela tomó su mano notando que estaba cálida y fuerte. «Isabela Morales». Diego aumentó la calefacción y comenzó a manejar con cuidado por las calles resbalosas. «¿Quiere contarme qué pasó o prefiere que maneje en silencio?» Isabela lo estudió de perfil. Tenía una mandíbula firme pero una sonrisa amable. Su auto era lujoso pero no ostentoso, y olía a cuero y una colonia sutil. «Iba a casarme con alguien que no amo», dijo finalmente. «Eso explicaría el vestido y la huida». «¿Usted nunca ha querido huir de algo?» Diego guardó silencio un momento, sus manos tensándose ligeramente en el volante. «Más veces de las que me gustaría admitir». Mientras navegaban por las calles de Polanco, Isabela notó unos documentos en el asiento trasero. El logo de una empresa llamada Tecnovida sobresalía entre los papeles. El nombre le resultaba familiar, pero no podía recordar por qué. «¿A dónde la llevo?», preguntó Diego. Isabela se dio cuenta de que no tenía respuesta. No podía volver a casa. Sus padres la obligarían a casarse.
No tenía dinero para un hotel y sus amigas no entenderían. No lo sé, admitió, sintiendo las lágrimas mezclarse con la lluvia en sus mejillas. Diego la miró con compasión. Tengo un departamento no muy lejos. Puede secarse, pensarlo con calma. No tiene que decidir nada esta noche. Isabela asintió, sintiéndose extrañamente segura con este desconocido que había aparecido justo cuando más lo necesitaba. No sabía que acababa de aceptar ayuda del hombre, cuya empresa tenía en sus manos el futuro de su familia. El departamento de Diego ocupaba todo el piso 32 de una torre de cristal en Santa Fe. Isabela siguió sus pasos descalzos por el mármol frío, dejando huellas húmedas mientras admiraba los ventanales que mostraban la ciudad brillando bajo la lluvia. «Es hermoso», murmuró, aunque algo en la perfección del lugar la hacía sentir fuera de sitio. «Gracias». Diego encendió las luces con un control remoto. «El baño está por ese pasillo. Hay toallas limpias y...» Se detuvo, mirando su vestido empapado. «Creo que tengo una sudadera que le puede quedar». Isabela asintió y se dirigió hacia donde él señalaba. El baño era más grande que su cuarto en Guadalajara, todo mármol blanco y espejos sin una sola mancha. Se miró en el reflejo. Parecía un fantasma, con el maquillaje corrido y el cabello pegado al rostro. Mientras se secaba, escuchó a Diego hablando por teléfono en la sala. «Patricia, cancela la junta de mañana temprano». «No, nada grave, solo necesito la mañana libre». «Sí, puedes reprogramar para el martes». La sudadera que le dejó en la puerta era de cachemira gris, probablemente más cara que todo su guardarropa. Le quedaba enorme, pero era suave y cálida. Cuando salió, encontró a Diego en la cocina preparando té. «¿Se siente mejor?», preguntó sin voltear a verla. «Mucho, gracias». Isabela se sentó en uno de los bancos altos frente a la barra. «Este lugar es increíble. ¿Vive solo?». «Desde hace 3 años», le pasó una taza humeante. «Es té de manzanilla. Ayuda con los nervios». Isabela tomó un sorbo y lo estudió. Diego se había quitado el saco y aflojado la corbata. Parecía más joven, menos formal. «¿Por qué me ayudó?», preguntó. «Podría ser una loca peligrosa». Diego sonrió por primera vez desde que se conocieron. Las locas peligrosas no suelen huir de sus propias bodas llorando bajo la lluvia. ¿Cómo puede estar tan seguro? Intuición. Se sirvió su propio té. Además, reconozco a alguien que se siente atrapado cuando lo veo. Había algo en su voz que sugería experiencia personal. Isabela quiso preguntar, pero el teléfono de Diego volvió a sonar. Esta vez no contestó. «Mi familia debe estar volviéndose loca», murmuró Isabela. «Pero no puedo volver, no todavía. El novio es tan terrible». Isabela negó con la cabeza. «Eduardo es decente. Viene de buena familia, tiene un negocio próspero. Mis padres dicen que podría llegar a amarlo. Pero yo quiero elegir mi propia vida». Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. «Quiero tomar fotos, viajar, crear algo mío, no ser la esposa perfecta de alguien más». Diego asintió lentamente. «¿Estudia fotografía?». «Estudiaba», mintió parcialmente, antes de que mi familia decidiera que era hora de sentar cabeza. La lluvia había disminuido, pero el silencio entre ellos se sentía cómodo. Isabela notó que no había fotos personales en el departamento, solo arte abstracto caro y muebles de diseño. «Puedo preguntarle a qué se dedica», dijo finalmente. «Tecnología. Tengo una empresa que desarrolla software para negocios». Isabela asintió, tratando de recordar dónde había visto el nombre Tecnovida. Algo relacionado con las conversaciones tensas entre sus padres en los últimos meses. «Debe ser exitoso», observó, señalando alrededor. «El éxito tiene su precio». Diego se levantó a lavar su taza. «A veces uno construye la vida perfecta en papel, pero se olvida de vivirla». «¿Se casó alguna vez?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Diego se tensó ligeramente. «Estuve comprometido hace 3 años. Carmen decidió que mi socio era mejor opción. Se llevó mi anillo y mis secretos comerciales». «Lo siento». «No se preocupe. Aprendí que es mejor no confiar demasiado rápido». Isabela se preguntó si era una indirecta, pero cuando Diego la miró, sus ojos eran amables, no suspicaces. «¿Tiene hambre?», preguntó él. «¿Puedo pedir algo de cenar?». «¿No cocina?». «Trabajo mucho. La cocina es más decorativa que funcional».
Isabela se levantó y abrió el refrigerador. Estaba casi vacío. Agua, algunas sobras de comida china y condimentos caros. ¿Me permite?, preguntó sacando los ingredientes que encontró. Mi abuela siempre decía que la comida casera cura todo tipo de heridas. Diego dudó un momento, luego asintió. No sabía que las fotógragas también cocinaban. Las mujeres de Jalisco sabemos hacer muchas cosas. Isabela comenzó a improvisar con lo poco que había. Es parte de sobrevivir. Mientras cocinaba, sintió los ojos de Diego observándola. Era una mirada curiosa, no incómoda, como si fuera la primera cosa interesante que había visto en mucho tiempo. ¿Puedo quedarme esta noche?, preguntó sin mirarlo. Le prometo que mañana pensaré qué hacer. Por supuesto, el cuarto de huéspedes está listo. Isabela se volteó para agradecerle y se encontró con que él estaba más cerca de lo que esperaba. Por un momento, sus miradas se conectaron y algo pasó entre ellos. Una chispa de comprensión, de reconocimiento mutuo. «Gracias, Diego», murmuró. «Por todo». «Gracias a usted, Isabela», respondió. Hace mucho que este lugar no se sentía como un hogar. Esa noche, acostada en la cama de huéspedes, Isabela escuchó la lluvia disminuir hasta convertirse en un suave tamborileo. Por primera vez en meses, se sintió segura. No sabía que su Salvador tenía el poder de destruir todo lo que su familia había construido, ni que ella acababa de enamorarse del hombre equivocado por todas las razones correctas. Isabela despertó con el aroma del café y el sonido de la ducha corriendo. Durante un momento confuso, no recordó dónde estaba, hasta que vio la sudadera de cachemira colgada en la silla y la realidad la golpeó como una ola fría. Se había fugado de su boda. Estaba en el departamento de un desconocido. Su familia debía estar desesperada. «Buenos días». Diego apareció en la cocina con el cabello húmedo, vestido con jeans y una camisa blanca. «¿Durmió bien?» «Mejor de lo que esperaba». Isabela se alisó el cabello nerviosamente. «¿Ya se va al trabajo?» «No tengo prisa. Pensé que tal vez quisiera desayunar antes de decidir qué hacer». Isabela lo estudió mientras él servía café en 2 tazas. Sin el traje formal, parecía más accesible, menos intimidante. Sus movimientos eran precisos pero no apresurados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Siempre es tan amable con las extrañas? Diego sonrió mientras le pasaba la taza. Solo con las que huyen de bodas bajo la lluvia. Desayunaron en un silencio cómodo, observando la ciudad despertar a través de los ventanales. Isabela notó cómo Diego revisaba discretamente su teléfono, pero no parecía ansioso por irse. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo ella finalmente. «Claro. ¿Por qué no me pregunta más detalles sobre anoche, sobre por qué huí? La mayoría de la gente sería más curiosa». Diego dejó su taza sobre la mesa y la miró directamente. «Porque reconozco esa mirada, la de alguien que siente que su vida no le pertenece, y porque todos merecemos decidir cuánto queremos contar». Había algo en su voz que le decía a Isabela que él también guardaba secretos. La intensidad de su mirada la hizo sentir desnuda, como si pudiera ver directamente a través de todas sus mentiras cuidadosamente construidas. «¿Tiene planes para hoy?», preguntó Diego rompiendo el momento. «Ninguno. Debería llamar a mi familia, supongo, pero no estoy lista». Diego se levantó y regresó con una cámara profesional que Isabela no había visto la noche anterior. «¿Sabe usar una de estas?». Los ojos de Isabela se iluminaron al ver la Canon. Era el mismo modelo que había soñado con comprar durante meses. «¿Me prestaría esto?», preguntó tomándola con reverencia. «Es suya por el día. Si va a quedarse en la ciudad, debería explorarla». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Hacía semanas que no tocaba una cámara, desde que sus padres le habían dejado claro que la fotografía era un pasatiempo de niños ricos. «¿No tiene que trabajar? Mi asistente puede manejar las cosas por un día». Diego tomó las llaves del auto. «Además, hace mucho que no me tomo un descanso». Pasaron la mañana recorriendo el centro histórico. Isabela se transformó completamente cuando tuvo la cámara en las manos. Diego la observó capturar a un vendedor de elotes riéndose con su cliente, a una pareja mayor compartiendo un banco en la plaza de armas, a niños jugando fútbol entre los puestos del mercado.
Tiene un ojo extraordinario, comentó Diego cuando ella le mostró algunas fotos en la pantalla de la cámara. ¿Dónde estudió? Isabela sintió una punzada de culpa. Había tomado un curso en París, pero había sido breve y pagado con sus ahorros secretos. Aquí y allá, mintió. Principalmente soy autodidacta. No mentía completamente. Había aprendido más leyendo libros y practicando que en cualquier clase formal. Almorzaron en un pequeño restaurante en la Roma Norte, donde Isabela insistió en pagar con el poco dinero que traía en su bolsa de mano de la boda. «No puede seguir gastando en mí», protestó cuando Diego intentó pagar la cuenta. «¿Por qué no?» «Porque apenas me conoce. Y porque ya hizo suficiente». Diego la estudió mientras ella contaba billetes arrugados. «¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto?», dijo finalmente. «¿Qué?». «Que me siento más relajado hoy que en los últimos 3 años». Isabela levantó la vista, sorprendida por la honestidad en su voz. «¿Por qué?». «Porque usted ve cosas que yo había olvidado que existían», señaló hacia la ventana, donde Isabela había fotografiado a un músico callejero. «Belleza en lugares comunes, alegría sin razón aparente. Solo fotografío lo que está ahí». «No, usted ve lo que está ahí. Es diferente». Esa tarde, de regreso en el departamento, Isabela organizó las fotos del día en la computadora de Diego. Él se sentó junto a ella, tan cerca que podía oler su colonia sutil mezclada con el aroma a café que parecía seguirlo. «Esta es mi favorita», dijo Isabela señalando la foto del músico. «Mire sus ojos cuando toca. Está completamente perdido en la música. Como usted con la fotografía», observó Diego. Isabela se volteó para responder y se dio cuenta de lo cerca que estaban. Sus rodillas se tocaban, y Diego la miraba con una intensidad que le cortó la respiración. «Isabela». El teléfono de Diego sonó rompiendo el momento. Él contestó con evidente irritación. «¿Qué pasa, Patricia? ¿El contrato de Textiles Morales?» «Sí, ya sé que deben 3 meses. Mañana hablamos de eso». Isabela se quedó helada. Textiles Morales. El negocio de su familia. Ahora recordaba dónde había visto el nombre Tecnovida. En las facturas que su padre intentaba esconder, en las conversaciones susurradas entre sus padres sobre los prestamistas grandes que podrían ayudarlos. Diego colgó y la encontró pálida. «¿Está bien?» «Sí, solo cansada». Isabela se levantó rápidamente. «Creo que debería descansar». Esa noche, acostada en la cama de huéspedes, Isabela sintió como si el mundo se hubiera ladeado. El hombre que la había salvado, en quien estaba empezando a confiar, tal vez a algo más que confiar, tenía en sus manos el futuro de su familia, y ella no tenía idea de qué hacer con esa información. En su cuarto, Diego miraba las fotos que Isabela había tomado, una extraña sensación de pérdida asentándose en su pecho. Por primera vez en años, había sentido algo real con alguien, pero sabía que las cosas buenas no duraban y que tarde o temprano Isabela tendría que regresar a su vida real. No sabía que su vida real y la de ella ya estaban más entrelazadas de lo que ninguno de los dos podría imaginar. Habían pasado 2 semanas desde la fuga de Isabela. El departamento de Diego había cambiado completamente. Plantas verdes decoraban las ventanas, fotografías de la ciudad llenaban las paredes blancas, y por las mañanas se escuchaba música en lugar del silencio estéril de antes. Isabela había encontrado un ritmo cómodo. Por las mañanas exploraba la ciudad con la cámara, por las tardes organizaba sus fotos y por las noches cocinaba para Diego cuando él regresaba del trabajo. Sus conversaciones se habían vuelto más profundas, más íntimas, aunque ambos cuidaban ciertos límites. «¿Nunca piensa en tener familia?», preguntó Isabela esa tarde mientras preparaba chiles en nogada, usando ingredientes que había convencido a Diego de comprar. Diego levantó la vista de su laptop, donde revisaba emails. Solía pensarlo. Cuando estaba con Carmen habíamos hecho planes. Una casa en Coyoacán, tal vez 2 hijos. ¿Y ahora? Ahora pienso que es mejor no hacer planes que otros pueden arruinar. Isabela sintió una punzada de culpa. Ella también estaba ocultando cosas, también podría decepcionarlo. ¿Y usted?, preguntó Diego. ¿Quiere familia algún día? Quiero elegir, respondió Isabela.
Si tengo hijos, que sea porque decidí tenerlos, no porque alguien más espere que lo haga. Diego cerró la laptop y se acercó a la cocina. Últimamente había comenzado a hacer eso, dejar el trabajo cuando ella cocinaba, como si esos momentos fueran más importantes que cualquier junta. «Huele increíble», dijo parándose detrás de ella. Isabela sintió el calor de su cuerpo a centímetros del suyo. En las últimas noches, estos momentos se habían vuelto más frecuentes. Roces accidentales, miradas que duraban demasiado, conversaciones que se desvanecían en un silencio cargado de electricidad. «Diego», murmuró, sin voltear. «¿Sí? ¿Qué vamos a hacer?» La pregunta quedó flotando entre ellos. Diego puso sus manos en los hombros de Isabela y ella se recargó ligeramente contra él. «No lo sé», admitió. «¿Qué quiere hacer?» Antes de que Isabela pudiera responder, alguien tocó el timbre insistentemente, luego otra vez y otra. Diego frunció el ceño y se dirigió hacia la puerta. A través del intercomunicador se escuchó una voz desesperada. «Isabela, sé que estás ahí. ¡Abre la puerta!». Isabela se quedó helada. Era Miguel. «¿Quién es?», preguntó Diego. «Mi primo». Isabela sintió que las piernas le temblaban. «No sé cómo me encontró». «Isabela Morales», gritó Miguel desde el pasillo. «Si no abres, voy a quedarme aquí toda la noche». Diego miró a Isabela, esperando una explicación, pero ella no podía hablar. Su refugio seguro estaba a punto de colapsar. Con manos temblorosas, abrió la puerta. Miguel irrumpió como un huracán, empapado por la lluvia que había comenzado a caer nuevamente. «2 semanas, Isabela», gritó. «2 semanas sin saber si estabas viva o muerta. Miguel, ¿Tienes idea del desastre que causaste? Eduardo amenaza con demandarnos. Mamá no ha parado de llorar. Y papá...». Miguel se detuvo al notar a Diego, que observaba la escena con creciente tensión. «¿Y usted quién es?». «Diego Castillo». Extendió su mano automáticamente. Miguel se quedó paralizado. «Diego Castillo, de Tecnovida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela vio el reconocimiento aparecer en los ojos de Diego, vio cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión y luego a algo que parecía traición. «Isabela Morales», dijo Diego lentamente. «Textiles Morales». «Diego, ¿puedo explicarte? ¿Sabía quién era yo?». La voz de Diego era peligrosamente calmada. «¿Desde cuándo?». Miguel los miraba a ambos con creciente horror. «Dios mío, Isabela, ¿qué hiciste? ¿Te metiste con él para conseguir dinero?». «No», gritó Isabela. «No es así». «Entonces, ¿cómo es?», preguntó Diego, y el dolor en su voz la partió en dos. «Casualidad que la novia fugitiva que encontré en la lluvia resultara ser de la familia que me debe 3 millones de pesos». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isabela. «Escuché tu llamada la primera noche, pero para entonces ya... ¿Ya qué? ¿Ya habías decidido seducirme para salvar el negocio familiar? Ya me había enamorado de ti». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El silencio cayó como una lápida sobre el departamento. Miguel los miraba boquiabierto. Diego parecía haber recibido un golpe físico, e Isabela se dio cuenta de que acababa de admitir la verdad que había estado evitando durante semanas. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el timbre volvió a sonar. Esta vez, Diego abrió la puerta para encontrar a un hombre mayor de unos 50 años, con el cabello canoso y la ropa arrugada, como si hubiera viajado toda la noche. «¿Papá?», susurró Isabela. Roberto Morales entró al departamento con los hombros encorvados, la dignidad que Isabela recordaba de su infancia completamente ausente. «Señor Castillo», dijo con voz quebrada, «vengo a suplicarle». «¿Qué?». Isabela lo miró horrorizada. «Papá, no». «Isabela, cállate». Roberto se dirigió a Diego. «Mi hija no sabe nada. La deuda, los préstamos, nada de eso es culpa suya». «¿De qué habla?», preguntó Diego, aunque algo en su expresión sugería que ya lo sabía. «No solo le debemos a usted, señor Castillo. Cuando vi que no podíamos pagar, pedí dinero prestado a otras personas, gente que no perdona. Si usted no nos da una prórroga, si ejecuta la garantía hipotecaria esta semana como planea, no solo perderemos el negocio». Roberto se quebró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Van a matarme, señor Castillo.
Y todo será culpa mía por orgulloso, por no aceptar antes que el mundo cambió y nosotros no supimos cambiar con él. Isabela sintió como si el piso se desplomara bajo sus pies. Durante toda su vida había visto a su padre como un hombre fuerte, orgulloso, invencible. Ahora lo veía roto, suplicando por su vida. Diego miraba entre Isabela y su padre, su rostro una mezcla de shock y algo que podría haber sido compasión. ¿Por eso se iba a casar con Eduardo Santillana?, preguntó finalmente. ¿Para salvar a su familia? Isabela asintió, incapaz de hablar. Y cuando huyó terminó conmigo, con el hombre que tenía el poder de destruir todo lo que amaba. Diego, yo nunca quise... ¿Qué quiso, Den? Su voz se había vuelto fría otra vez. ¿Encontrar otra forma de salvar a su familia? ¿Pensó que si me hacía enamorarme de usted, sería más generoso con las condiciones del préstamo? ¡No! Isabela se acercó a él desesperada. Te amo, Diego. Eso es real. Todo lo demás es complicado, pero eso es real. Diego la miró durante un largo momento, y Isabela vio la batalla interna en sus ojos. Quería creerle, pero su experiencia pasada con Carmen había dejado cicatrices demasiado profundas. No puedo hacer esto otra vez, dijo finalmente. No puedo enamorarme de alguien que tiene una agenda oculta. No tengo... Tienen hasta el viernes para encontrar una solución, se dirigió a Roberto. La hipoteca vence ese día. Después de eso, estará fuera de mis manos. Se volteó hacia Isabela una última vez. Creo que es mejor que se vaya. Isabela sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. En el espacio de una hora, había perdido al hombre que amaba y había visto a su familia desmoronarse completamente. Diego, por favor, váyase, Isabela. Su voz era final, definitiva. Isabela tomó sus pocas pertenencias con manos temblorosas, incluyendo la memoria USB donde había guardado todas las fotos que había tomado en las últimas 2 semanas. En la puerta se volteó una última vez. Para que sepas, dijo con voz quebrada, las 2 semanas más felices de mi vida fueron reales. Todo lo demás podrá ser complicado, pero eso fue real. Diego no respondió, pero Isabela vio sus manos convertirse en puños a sus costados. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Isabela sintió que se cerraba también el capítulo más hermoso de su vida. 3 meses después, Isabela estaba de pie en lo que antes había sido el área de almacén del taller de su familia, transformada ahora en un estudio de fotografía improvisado. Las paredes estaban cubiertas con sus fotos más recientes. Retratos de artesanos locales, paisajes de Guadalajara al amanecer, momentos cotidianos capturados con una sensibilidad que había desarrollado durante su tiempo en México City. ¿Estás segura de esto, mija?, preguntó su madre Carmen, mientras ayudaba a colgar las últimas impresiones para la exposición de esa noche. Más segura que nunca. Isabela ajustó el marco de una fotografía que mostraba a su padre trabajando en el telar, sus manos expertas creando patrones que habían pasado de generación en generación. El regreso a Guadalajara había sido devastador. Los primeros días, Isabela apenas podía salir de la cama, el dolor por perder a Diego mezclándose con la culpa por la situación de su familia. Pero cuando vio a su padre hundiéndose en la depresión, cuando vio cómo el peso de las deudas estaba destruyendo el espíritu de todos, algo en ella se endureció. No iba a permitir que su familia se desmoronara sin luchar. ¿Ya confirmó la galería de Tlaquepaque?, preguntó a su madre. Sí, van a venir esta noche. Y también el periodista del periódico. Isabela había usado los contactos que había hecho durante su breve curso en París para organizar esta exposición. Tradiciones en transición mostraba la belleza de los oficios artesanales que estaban desapareciendo, pero también su capacidad de adaptarse y evolucionar. Su padre entró al estudio, luciendo mejor de lo que había estado en meses. El negocio de textiles había sobrevivido a duras penas después de que Diego les diera una extensión de último momento. No habían perdido la propiedad, pero habían tenido que reducir la operación a la mitad. Las sillas ya están acomodadas, anunció Roberto. ¿Nerviosa? Aterrorizada, admitió Isabela. ¿Y si nadie viene? ¿Y si las fotos no gustan? Entonces, seguimos intentando. Roberto puso una mano en el hombro de su hija.
como me enseñaste a hacer. Isabela sonrió. Su relación con su padre había cambiado completamente desde aquella noche horrible en el departamento de Diego. Roberto había tenido que admitir sus errores, había tenido que tragarse su orgullo y aceptar que el mundo había cambiado. Pero también había aprendido a ver a su hija como la mujer fuerte que se había convertido, no como la niña que necesitaba protección. A las 7 de la noche, el pequeño estudio se llenó de gente. Artesanos locales, estudiantes de arte, propietarios de galerías, turistas curiosos. Isabela observaba desde un rincón cómo la gente se reunía frente a sus fotografías, señalando detalles, discutiendo técnicas. «Disculpe, ¿usted es la fotógrafa?» Isabela se volteó para encontrar a una mujer elegante de unos 50 años. «Sí, soy Isabela Morales. Soy Patricia Vélez, de la Galería Arte Vivo en la Ciudad de México. Me enviaron algunas de sus fotos por correo, pero verlas en persona es completamente diferente». El corazón de Isabela se aceleró. «¿En serio? Estamos organizando una exposición colectiva sobre jóvenes fotógrafos mexicanos. Me gustaría incluir su trabajo». Era exactamente la oportunidad que Isabela había soñado. Mientras hablaba con Patricia sobre fechas y logística, sintió una extraña sensación en la nuca, como si alguien la estuviera observando. Se excusó un momento y salió al pequeño patio del taller para tomar aire fresco. La noche estaba clara, las estrellas brillando sobre Guadalajara de una manera que nunca se veían en la Ciudad de México. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Felicidades por la exposición. Sus fotos siguen capturando lo que otros no ven». Isabela sintió que el corazón se le detuviera. Solo una persona había usado esas palabras exactas con ella. Pero era imposible. Diego no podía estar aquí. Regresó rápidamente al estudio, buscando entre la multitud. No lo vio por ningún lado, pero había algo diferente en el ambiente. Una energía que no había notado antes. «¿Todo bien?», preguntó su madre. «Sí, solo... ¿Has visto algún hombre que no conozcas? Alguien de fuera de la ciudad». Carmen la miró con curiosidad. «Varios». «¿Por qué?». Isabela negó con la cabeza. Se estaba volviendo paranoica. Diego estaba en su pasado, donde debía quedarse. Pero durante el resto de la noche, no pudo quitarse la sensación de que alguien importante había estado allí, observando, y se había ido antes de que pudiera verlo. En la Ciudad de México, Diego cerró su laptop después de revisar las fotos de la exposición de Isabela que había encontrado en redes sociales. Patricia, su asistente, había asistido por coincidencia mientras visitaba a su familia en Guadalajara y le había enviado algunas imágenes. El trabajo de Isabela había evolucionado. Seguía teniendo esa cualidad especial para capturar momentos auténticos, pero ahora había una profundidad emocional que no había estado allí antes. Dolor transformado en arte. Durante los últimos 3 meses, Diego había luchado con sus propios demonios. Su decisión de dar una extensión a la familia Morales había sorprendido a todo su equipo, especialmente cuando implementó un nuevo programa de reestructuración que les permitía mantener su negocio a cambio de una participación menor en los ingresos. No lo había hecho por Isabela, o al menos eso se decía a sí mismo. Lo había hecho porque era lo correcto, pero cada noche, en su departamento que había vuelto a su estado estéril original, pensaba en ella, en sus risas llenando los espacios vacíos, en sus fotos transformando las paredes blancas, en la forma en que lo había hecho sentir vivo por primera vez en años. Su teléfono sonó. Era Patricia. «Señor Castillo, tengo noticias sobre el programa de apoyo a pequeñas empresas». «¿Qué pasa?» «Ya tenemos 50 familias inscritas. Los resultados han sido tan buenos que otras empresas están pidiendo información sobre cómo implementar modelos similares». Diego sonrió ligeramente. El programa había sido su forma de canalizar la culpa que sentía no solo por Isabela, sino por todas las familias como la suya que habían sido afectadas por las prácticas agresivas de Tecnovida. «Excelente. ¿Algo más?» «Sí, hay una convocatoria para un proyecto fotográfico. Documentar las historias de éxito del programa. ¿Quiere que busque fotógrafos?» Diego se quedó en silencio por un largo momento, mirando las fotos de Isabela en su pantalla. «Déjeme pensarlo, Patricia.
Ya le confirmo mañana. Después de colgar, Diego se sirvió un whisky y se paró frente a la ventana que daba a la ciudad. En algún lugar allá abajo estaba la esquina donde había encontrado a Isabela bajo la lluvia. En algún lugar a 400 kilómetros de distancia, ella estaba construyendo la vida que siempre había querido. Y él estaba aprendiendo que amar a alguien a veces significaba dejarlos ir, incluso cuando cada fibra de tu ser gritaba por traerlos de vuelta. Pero el destino, como Isabela había aprendido a capturar en sus fotografías, a veces tiene planes que ni siquiera los corazones rotos pueden predecir. Isabela revisó por tercera vez el contrato que había llegado por correo esa mañana. La propuesta era tentadora: documentar historias de éxito de pequeñas empresas que habían logrado modernizarse sin perder su identidad cultural. El pago era generoso, el proyecto duraría 3 meses y le daría la exposición nacional que su carrera necesitaba. Lo único extraño era que el contrato venía de una empresa de consultoría que nunca había escuchado, Actualizarte, y que insistían en que el trabajo se realizara principalmente en la Ciudad de México. ¿Vas a aceptar?, preguntó su padre, leyendo por encima de su hombro. Es una oportunidad increíble. Isabela dobló el contrato. Pero significa estar 3 meses fuera de casa. Mija, ya tienes 26 años. Es hora de que vueles sola. Isabela sonrió. Su padre había cambiado mucho en estos meses. La crisis los había obligado a todos a crecer. 2 días después, Isabela estaba de vuelta en la Ciudad de México, en un hotel modesto en la Roma Norte. Su primera cita era con una familia que había transformado su pequeña panadería tradicional en un negocio próspero que vendía tanto en línea como en su ubicación física. Lo que no esperaba era encontrarse en la dirección que le habían dado frente a un edificio que conocía muy bien, el edificio donde vivía Diego. Con el corazón acelerado, revisó su documentación. La dirección estaba correcta. La familia Herrera vivía en el piso 15 del mismo edificio donde ella había pasado las 2 semanas más importantes de su vida. En el elevador, Isabela intentó calmarse. Era solo una coincidencia. La Ciudad de México era enorme, pero no tanto como para que este tipo de cosas no pasaran. La señora Herrera la recibió con una sonrisa cálida en un departamento lleno de aroma a pan recién horneado. ¡Qué gusto conocerla! Patricia nos contó que usted es una fotógrafa maravillosa. ¿Patricia? Sí, Patricia Vega. Ella coordinó todo esto. ¿No la conoce? Isabela sintió un escalofrío. Patricia era el nombre de la asistente de Diego. Durante la sesión de fotos, mientras documentaba el proceso de la familia Herrera haciendo pan, Isabela no podía concentrarse completamente. Cada ruido en el pasillo la hacía voltear, esperando ver a Diego salir del elevador. ¿Se siente bien, mijita?, preguntó la señora Herrera. Se ve un poco pálida. Estoy bien, gracias. Solo, ¿puedo preguntarle cómo supieron de este programa? Ah, fue increíble. Hace unos meses estábamos a punto de cerrar. Los préstamos bancarios, la competencia de las panaderías industriales. Pero entonces esta empresa, Tecnovida, nos ofreció un plan de reestructuración que nos salvó la vida. Isabela casi dejó caer la cámara. ¿Tecnovida? Sí, tienen un programa nuevo. En lugar de prestarnos dinero que no podíamos pagar, nos ayudaron a modernizar nuestros procesos y nos conectaron con plataformas de venta en línea. Ahora vendemos nuestro pan tradicional a toda la ciudad. El corazón de Isabela latía tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar. ¿Y conocieron al dueño de la empresa? Sí, el señor Castillo vino personalmente a conocer nuestro negocio. Un hombre muy amable, aunque se veía algo triste, como si llevara alguna pena muy grande. Isabela terminó la sesión en piloto automático. Cuando salió del departamento de los Herrera, en lugar de tomar el elevador hacia la planta baja, se quedó parada en el pasillo, mirando hacia la puerta que llevaba a las escaleras que conocía tan bien. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número que reconoció inmediatamente. «¿Café? El mismo lugar de siempre, si quieres». Isabela se quedó mirando el mensaje durante varios minutos. El mismo lugar de siempre solo podía significar el café en la Roma Norte, donde habían almorzado juntos, donde Miguel la había encontrado aquella tarde que ahora parecía una eternidad atrás. Con manos temblorosas escribió: «Voy en camino».
Diego ya estaba sentado en la misma mesa de la esquina cuando Isabela llegó. Se veía diferente, más delgado, con algunas canas que no recordaba, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos bondadosos que la habían salvado bajo la lluvia. «Hola», dijo simplemente cuando ella se sentó frente a él. «Hola». Se quedaron en silencio por un momento, estudiándose mutuamente. Isabela notó que Diego tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. «¿Tú organizaste todo esto?», preguntó finalmente. «¿El trabajo? ¿El proyecto?». Diego asintió. «Patricia sugirió que necesitábamos documentar el programa. Cuando vi tu nombre en la lista de fotógrafos recomendados pensé, ¿pensaste qué? Pensé que tal vez era una señal, o tal vez soy un masoquista». A pesar de todo, Isabela sonrió ligeramente. «¿Cómo sabías que estaría en la lista?». «Porque he estado siguiendo tu trabajo», admitió Diego. «Las exposiciones, los artículos en revistas. Te has vuelto exitosa, Isabela. Como sabía que pasaría». «¿Has estado siguiendo mi trabajo?». Diego se ruborizó ligeramente. «Patricia asistió a tu exposición en Guadalajara por casualidad. Me mandó fotos. Tu trabajo ha evolucionado increíblemente». Isabela sintió una mezcla de emociones. Ternura, confusión, esperanza. «¿Por qué, Diego? ¿Por qué el programa? ¿Por qué ayudar a familias como la mía? ¿Por qué esto?». Diego se quedó en silencio por un largo momento, girando su taza de café entre sus manos. «Porque tenías razón, sobre todo, sobre usar el éxito para construir en lugar de destruir, sobre ver la belleza en lugar de solo ver números, sobre que la vida es más que el trabajo». «Diego, déjame terminar, por favor». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Estos 3 meses han sido los peores de mi vida. No porque el negocio vaya mal, va mejor que nunca, sino porque me di cuenta de que dejé ir a la única persona que me había hecho sentir realmente vivo». Isabela sintió las lágrimas amenazando con salir. «También fueron los peores de mi vida», susurró, «pero también me hicieron más fuerte. Me obligaron a descubrir quién soy realmente cuando no estoy tratando de salvar a nadie más». «¿Y quién eres?». «Soy una fotógrafa. Soy una mujer que quiere crear belleza en el mundo. Soy alguien que comete errores pero que trata de aprender de ellos. Y soy alguien que nunca dejó de amarte, ni siquiera cuando pensé que era lo más estúpido que podía hacer». Diego cerró los ojos como si las palabras le hubieran causado dolor físico. «Isabela, yo también te amo. Nunca dejé de amarte, pero tengo miedo». «¿De qué?». «De que me lastimes otra vez, de que esto sea demasiado complicado, de que nuestros mundos sean demasiado diferentes». Isabela extendió su mano sobre la mesa y tomó la de él. «Nuestros mundos no son diferentes, Diego. Tu programa salvó a mi familia. Mi arte te inspiró a crear ese programa. Somos parte del mismo mundo, solo lo estábamos viendo desde ángulos diferentes». Diego miró sus manos entrelazadas. «¿Crees que podríamos intentarlo otra vez? ¿Hacer las cosas bien esta vez? Creo que ya somos diferentes personas de las que éramos hace 3 meses. Creo que esta vez podríamos ser honestos desde el principio». Diego levantó la vista hacia ella. «Entonces empecemos de nuevo. Hola, soy Diego Castillo, trabajo en tecnología, pero últimamente paso más tiempo ayudando a pequeñas empresas que comprando otras grandes. Me gusta el café fuerte, las conversaciones largas, y estoy perdidamente enamorado de una fotógrafa que huye de bodas bajo la lluvia». Isabela rió, sintiendo como si una parte de su corazón que había estado congelada durante meses finalmente se descongelara. «Hola, soy Isabela Morales. Soy fotógrafa. Vengo de una familia de artesanos. Cocino mejor de lo que debería admitir y estoy perdidamente enamorada de un hombre de negocios que resultó tener el corazón más grande de México». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Diego. «Ahora terminamos este proyecto juntos y vemos qué más construimos después de eso». Cuando salieron del café esa tarde, comenzó a llover ligeramente, pero esta vez, en lugar de correr para refugiarse, caminaron juntos bajo la lluvia, sabiendo que a veces las mejores historias comienzan con una tormenta. Un año después, el jardín de la casa de los Morales en Guadalajara estaba decorado con flores de cempasúchil y rosas blancas.
Faroles de papel colgaban de los árboles de jacaranda, creando una luz dorada que hacía que todo pareciera un sueño. Isabela se miró en el espejo de su antigua habitación, apenas reconociendo a la mujer que la observaba de vuelta. El vestido que llevaba era completamente diferente al que había usado hace un año. Este lo había diseñado ella misma, seda marfil con bordados tradicionales de Jalisco, hechos por las artesanas que ahora trabajaban con la cooperativa, que había fundado con parte de las ganancias de sus exposiciones. «Estás hermosa, mija», dijo su madre, ajustándole el velo que había pertenecido a su abuela. «Gracias, mamá». Isabela tomó las manos de Carmen. «¿Crees que la abuela aprobaría?» «Aprobaría que te cases por amor, con un hombre que respeta tus sueños y que ayudó a salvar nuestro negocio. Eso es más de lo que la mayoría de las mujeres de su generación pudieron elegir». Un toque suave en la puerta las interrumpió. Roberto entró, luciendo más feliz y orgulloso de lo que Isabela lo había visto en años. «Es hora, Isabela». El taller de la familia había sido transformado para la ceremonia. Las máquinas de tejer estaban decoradas con flores, y las telas que producían ahora servían como el fondo más hermoso que Isabela podría haber imaginado. Los invitados eran una mezcla perfecta de ambos mundos: artesanos locales junto a ejecutivos de Tecnovida, fotógrafos emergentes junto a empresarios establecidos. Mientras caminaba del brazo de su padre hacia el altar improvisado, Isabela vio a Diego esperándola. Vestía un traje tradicional mexicano que había mandado hacer especialmente para la ocasión, una mezcla perfecta de su elegancia natural y respeto por las tradiciones de ella. Pero lo que más la emocionó fue ver su expresión. No había dudas, no había miedo, solo amor puro y la certeza de que habían llegado exactamente donde debían estar. «¿Listo?», le susurró Roberto a Diego cuando llegaron al altar. «Más que listo», respondió Diego, tomando las manos de Isabela. «He estado esperando esta segunda oportunidad toda mi vida». La ceremonia fue oficiada por el padre Miguel, quien había conocido a Isabela desde niña. En lugar de votos tradicionales, Isabela y Diego habían escrito los suyos propios. «Isabela», comenzó Diego, «hace un año pensé que había perdido para siempre a la mujer que me enseñó a ver el mundo en colores. Hoy prometo no solo amarte, sino seguir aprendiendo de ti. Prometo apoyar tus sueños como tú has apoyado los míos. Prometo que nunca más dejaremos que el miedo sea más fuerte que el amor». Isabela sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras respondía: «Diego, tú apareciste en mi vida cuando más lo necesitaba, no solo para rescatarme de la lluvia, sino para enseñarme que merezco un amor que me elija todos los días. Prometo ser tu compañera en todo, en el éxito y en los desafíos. Prometo que seguiremos construyendo un mundo donde los negocios puedan prosperar sin destruir la belleza que ya existe». Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, los aplausos se mezclaron con música de mariachi que Diego había contratado como sorpresa. Isabela rió mientras él la tomaba en brazos y la hacía girar, exactamente como había soñado que sería su boda real. La recepción se extendió hasta altas horas de la madrugada. Isabela documentó cada momento con la cámara que Diego le había regalado esa mañana, una versión actualizada de la primera que le había prestado, con una placa grabada que decía: «Para capturar todos nuestros nuevos comienzos». «¿Te acuerdas de Eduardo?», le preguntó Miguel a Isabela mientras bailaban. «Se casó el mes pasado con una prima de los Santillana. Parece muy feliz». «Me alegro por él», dijo Isabela sinceramente. «Todos merecemos encontrar a la persona correcta». «¿Y no te arrepientes de haber huido de aquella boda?». Isabela miró hacia donde Diego conversaba animadamente con su padre sobre los planes de expansión de la cooperativa textil. «Fue la mejor decisión de mi vida». Más tarde, cuando los últimos invitados se fueron, Isabela y Diego se sentaron en el pequeño patio trasero de la casa, compartiendo una botella de champagne bajo las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó Diego, notando que Isabela estaba inusualmente callada. «En que hace exactamente un año yo era una mujer diferente. Tenía miedo de elegir, miedo de decepcionar a mi familia, miedo de perseguir mis sueños. Y ahora
Ahora sé que los riesgos más grandes traen las recompensas más grandes. Isabela se acurrucó contra él. ¿Tú en qué piensas? En que mañana comenzamos nuestra luna de miel en París, donde vas a enseñarme todo sobre fotografía mientras yo aprendo francés terrible. Isabela rió. ¿Y después? Después volvemos a México City, a nuestro departamento que ya no es un museo frío, sino un hogar. Tú sigues con tus exposiciones internacionales. Yo sigo expandiendo el programa de pequeñas empresas. Y tal vez, dentro de 1 año o 2, empezamos a hablar de llenar algunas de esas habitaciones vacías con risas de niños. Niños que crecerán conociendo tanto los rascacielos como los telares. Niños que sabrán que pueden ser cualquier cosa que sueñen, mientras no olviden de dónde vienen. Isabela se incorporó para mirarlo directamente. «Te amo, Diego Castillo». «Te amo, Isabela Castillo», respondió él, y el nombre sonó perfecto en sus labios. Se besaron bajo las estrellas de Jalisco, sabiendo que habían encontrado algo que pocas personas encuentran, un amor que había sobrevivido a la mentira, al orgullo, al miedo y al tiempo, un amor que había hecho mejores personas a ambos. Cuando finalmente entraron a la casa, Isabela vio su vestido de novia del año anterior colgado en el closet de su madre. Lo había guardado como recordatorio de lo que podría haber sido, una vida vivida por otros, decisiones tomadas por miedo. Ahora tenía un nuevo vestido, una nueva historia y un futuro que había elegido con cada fibra de su ser. A la mañana siguiente, mientras el taxi los llevaba al aeropuerto, Isabela tomó una última foto de Guadalajara desde la ventana. En unos meses, esa imagen formaría parte de su nueva serie, Círculos Completos, que documentaría historias de personas que habían regresado a casa, transformadas por sus viajes. «¿Lista para la siguiente aventura, señora Castillo?», preguntó Diego tomando su mano. «Lista», respondió Isabela, sabiendo que no importaba dónde los llevara la vida, mientras estuvieran juntos, siempre encontrarían el camino a casa. El avión despegó hacia París, mientras el sol salía sobre México, llevándolos hacia su luna de miel y hacia todos los mañanas que habían elegido construir juntos. 2 años después, Isabela ajustó la posición de la última fotografía en la pared de la galería mientras Diego la observaba desde el otro lado del salón, sus manos descansando protectivamente sobre su vientre de 6 meses. La exposición Amor Inesperado había atraído a críticos y coleccionistas de todo el mundo, pero la imagen que más la emocionaba era la primera de la serie, una fotografía borrosa, tomada bajo la lluvia, donde apenas se distinguían las siluetas de un hombre y una mujer junto a un auto negro. «¿Cómo se te ocurrió tomarla?», preguntó una periodista que la entrevistaba para una revista internacional. «En realidad no la tomé yo». Isabela sonrió, tocando su vientre inconscientemente. La tomó un transeúnte con su teléfono celular aquella noche. La encontré en redes sociales meses después, cuando alguien la compartió con el hashtag Novias Rebeldes. Es perfecta porque captura exactamente lo que sentí en ese momento, el terror y la esperanza mezclados en un instante borroso. Y ahora esa imagen abre una exposición internacional sobre parejas que encontraron el amor en circunstancias extraordinarias. Es gracioso cómo la vida te da perspectiva. Isabela miró hacia Diego, quien conversaba con un grupo de empresarios interesados en replicar el modelo de Tecnovida en sus países. Lo que en el momento se siente como el fin del mundo, puede ser en realidad el comienzo de la mejor parte de tu historia. Después de que la periodista se fue, Isabela caminó lentamente por la galería, observando cómo las parejas retratadas en sus fotografías parecían cobrar vida bajo las luces cálidas. Estaba la historia de María y Carlos, que se conocieron en un refugio durante un terremoto. La de Ana y Roberto, que se enamoraron mientras traducían documentos para migrantes. Cada imagen contaba una historia de amor que había surgido de la adversidad. ¿Cansada? Diego apareció a su lado, ofreciéndole un vaso de agua. «Un poco. La bebé está muy activa hoy». Isabela tomó su mano y la puso sobre su vientre. «Creo que le gusta la música y las voces». «¿Como su mamá?». Diego sonrió, sintiendo una pequeña patada contra su palma. «¿Ya decidiste si vas a incluir nuestra historia en el libro?». Isabela había recibido una oferta,
para convertir la exposición en un libro de fotografías con narrativas. La editorial quería que incluyera su propia historia como el capítulo final. Creo que sí, pero necesito una foto más. ¿Cuál? Isabela señaló hacia la entrada de la galería, donde acababa de llegar un grupo familiar que reconoció inmediatamente. Sus padres, Miguel y varias de las artesanas de la cooperativa, habían viajado desde Guadalajara para el evento. Una que muestre que las mejores historias de amor no terminan con la boda, continúan con la familia que construyes, con los sueños que realizas juntos, con la forma en que cambias el mundo simplemente por atreverte a elegir el amor por encima del miedo. Esa noche, después de que todos se fueron, Isabela y Diego caminaron por las calles de la Roma Norte. Era una noche clara, sin lluvia, pero Isabela todavía recordaba vívidamente aquella noche de hacía casi 3 años, cuando había corrido por estas mismas calles con el corazón roto y sin rumbo. ¿En qué piensas?, preguntó Diego notando su silencio contemplativo. En lo diferentes que somos ahora. Tú ya no trabajas 18 horas al día. Yo ya no tengo miedo de decepcionar a mi familia. Los dos aprendimos que el amor verdadero no te limita, te libera. ¿Y qué más has aprendido, maestra? Diego bromeó usando el apodo que le había puesto desde que Isabela había comenzado a dar talleres de fotografía. Que a veces tienes que perderte completamente para encontrar tu camino. Que las mejores decisiones se toman con el corazón, no con la cabeza. Y que el amor real no es el que te rescata de tus problemas, sino el que te da la fuerza para enfrentarlos tú misma. Llegaron al café donde habían tenido su reencuentro. Aunque ya estaba cerrado, se sentaron en una banca cercana, observando las luces de la ciudad. ¿Tienes algún miedo sobre ser padres?, preguntó Isabela de repente. Diego consideró la pregunta seriamente. Solo uno, que nuestra hija crezca pensando que tiene que elegir entre seguir sus sueños y hacer feliz a su familia. Quiero que sepa que puede hacer ambas cosas. ¿Nuestra hija? Isabela sonrió. ¿Ya decidiste que es niña? Intuición masculina. Diego puso su mano sobre el vientre de Isabela. Y si es niña, va a ser tan testaruda y valiente como su madre. Y si es niño, va a ser tan bondadoso y visionario como su padre. Se quedaron en silencio, imaginando el futuro que estaban a punto de comenzar. Isabela había decidido que reduciría sus viajes durante el primer año de maternidad, pero no dejaría la fotografía. Diego había reestructurado su empresa para poder trabajar más desde casa. Ambos sabían que ser padres cambiaría todo, pero también sabían que habían construido algo lo suficientemente fuerte como para adaptarse a cualquier cambio. ¿Sabes cuál es mi foto favorita de toda la exposición?, preguntó Diego. ¿Cuál? La que tomaste ayer en el taller de tu papá, la de él enseñándole a tejer a esa niña pequeña. Isabela sonrió. Era una imagen simple, su padre, con infinita paciencia, guiando las pequeñas manos de la hija de una de las artesanas mientras aprendía los patrones básicos del tejido tradicional. ¿Por qué esa? Porque muestra la continuidad. Que las cosas buenas pasan de generación en generación, que el amor y el conocimiento nunca se pierden realmente, solo se transforman. Isabela sintió una patada fuerte en su vientre y rió. ¿Alguien está de acuerdo contigo? ¿O tiene hambre? ¿Vamos a casa? Vamos a casa. Mientras caminaban hacia su auto, Isabela vio su reflejo en la ventana de una tienda. Una mujer embarazada, exitosa, amada, que había encontrado la manera de honrar sus raíces mientras perseguía sus sueños. Era exactamente quien había soñado ser cuando era una niña, antes de que el mundo le dijera que tenía que elegir entre ser una buena hija o ser feliz. Diego, dijo mientras él abría la puerta del carro. Sí, gracias por aparecer en mi vida justo cuando más lo necesitaba. Gracias por saltar de ese auto, respondió él besándola suavemente. Fue lo más valiente que he visto hacer a alguien. No fue valentía, fue desesperación. A veces son la misma cosa. Mientras manejaban de regreso a su hogar en Polanco, Isabela observó las calles de la ciudad que ahora conocía como suya. En unos meses, estaría mostrándole estos mismos lugares a su hija o hijo, contándole la historia de cómo sus padres se conocieron bajo la lluvia y construyeron un amor que había cambiado no solo sus vidas,
sino las vidas de docenas de familias que ahora tenían esperanza, donde antes solo había deudas. El departamento los recibió con la calidez que Isabela había creado durante estos 2 años. Las paredes estaban llenas de fotografías que contaban la historia de su amor, su primera cita oficial, su luna de miel en París, el día que abrieron oficialmente la cooperativa textil, la mañana que descubrieron que iban a ser padres. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Diego mientras se preparaban para dormir. Miércoles. Es el aniversario de la noche que nos conocimos. 3 años exactos. Isabela sonrió, recordando. ¿Quieres celebrar huyendo bajo la lluvia? Prefiero quedarme aquí contigo, planeando nuestro futuro. Esa noche, acostados en la cama con la mano de Diego sobre su vientre, Isabela sintió una paz profunda. Había aprendido que los finales felices no eran destinos que se alcanzaban, sino decisiones que se tomaban cada día. La decisión de elegir el amor por encima del miedo, la aventura por encima de la seguridad, la autenticidad por encima de las expectativas de otros. «Te amo», murmuró mientras se quedaba dormida. «Te amo», respondió Diego, «y amo la vida que hemos construido juntos». En sus sueños, Isabela volvió a ser esa novia fugitiva corriendo bajo la lluvia. Pero esta vez sabía exactamente hacia dónde corría, hacia el amor verdadero, hacia sus sueños realizados, hacia una vida que había elegido con cada fibra de su ser. Y cuando despertó a la mañana siguiente, con el sol entrando por las ventanas y Diego trayéndole desayuno a la cama, supo que había llegado exactamente donde siempre había pertenecido, a casa, en los brazos del hombre que había aparecido en su momento más oscuro y la había ayudado a encontrar su propia luz. La vida, como había aprendido a capturar en sus fotografías, estaba llena de momentos perfectos que solo se revelaban cuando tenías el valor de buscarlos. Y ella había encontrado el suyo bajo la lluvia, en una noche que había comenzado como una tragedia y se había convertido en el primer capítulo de la historia más hermosa de su vida.